Nosotros continuamos con el contenido que tenemos en esta revista maravillosa de esta mañana, conectando con nuestros compañeros en Santiago y quedándonos aquí en la sala. Y lo cierto es que como cada semana y sobre todo los jueves, ella nos acompaña, nos habla de cómo hacer nuestra vida un poco también más cómoda, más llevadera. Qué gusto poder conversar siempre con la doctora Carmen Ramírez, que se encuentra con nosotros hablándonos un tema interesante para toda la familia. Resolución pacífica de los conflictos es el tema que tenemos en el día de hoy, así que bienvenida. Gracias, Buenos días. Me encantó esa bienvenida. Querida Carmen, siempre es bueno tenerte en casa porque nos brindas esas herramientas que precisamos para vivir mejor con nosotros mismos, pero también en comunidad. En ese orden, ese tema que nos trae esa coalición en el día de hoy es sumamente importante tenerlo en cuenta. Resolución pacífica de conflictos. Y en un conflicto siempre hay más de uno. Claro. Hay dos o un poco más. ¿Qué herramientas nos compartes? Mira, hay que entender que los seres humanos estamos dotados para solucionar los problemas de manera pacífica. Entre los animales, por ejemplo, no hay forma en que un gallo le diga a otro, por favor, vete de mi gallinero, ¿verdad? Entonces, nosotros sí, nosotros tenemos la herramienta principal que es el discurso, el habla, la palabra. Y a través de la palabra podemos solucionar de manera pacífica, queriendo decir que nadie tiene que salir herido, nadie tiene que salir dolido, sino que cada uno, cuando se presenta el mismo interés al mismo tiempo, cuando dos niños quieren la misma muñeca, ahí entonces podemos aplicar lo que es la solución pacífica de conflictos. Y hay herramientas facilitas. Primero, hay que saber que el conflicto es parte de la relación. Eso es lo primero, o sea, la relación ideal tiene tiempos de paz, tiene tiempos de alegría, tiene tiempos de conflicto y eso va a llevar a crecer y a madurar la relación, todas las relaciones. No podemos pretender que nuestras relaciones van a ser como un cuento de hadas, ni con los hijos, ni con las parejas, ni con los amigos, sino que va a tener el conflicto como parte de la relación. Otra cosa que debemos saber es que cuando tenemos una situación, es una situación del momento y nosotros no podemos poner en juego un momento, ponerlo en la misma dimensión que una relación. ¿Me explico? O sea, si yo en este momento, porque estamos discutiendo el precio de algo, voy a perder la relación con mi hermana para siempre o enemistarme con ella para un mes, yo tengo que entender que la relación con mi hermana pesa más que lo que yo estoy discutiendo en este momento. Así es. Tengo que hacer el equilibrio. Y ya en el pleno problema, ya en el calor, tenemos también que entender que cuando estamos en caliente, cuando nuestra mente está llena de emociones, cuando estamos frustrados, cuando nos sentimos desengañados, traicionados, no es el momento de discutir el conflicto. Es momento de buscar la calma, de trabajar otros temas, de irnos por ahí a caminar, de contar hasta 10, contar hasta 1000, todo lo que haya que hacer. Si tengo la mente caliente, si estoy llena de emociones y de frustración, no es el momento de discutir, sino que me debo retirar, debo esperar que mi mente y que el otro también se ponga en frío, porque a veces entendemos que es cuando yo quiero que hay que discutir. Entonces, si yo no me siento apta y tengo derecho a salirme y pedirme, mira, eso lo vamos a hablar en la noche o eso lo vamos a hablar el fin de semana, el otro también tiene ese mismo derecho. Claro. Sí, de que lo esperemos. pero aquí, sobre todo, hemos visto a través de las redes sociales un montón de videos que se han hecho virales porque hay mucho estrés, hay mucha carga de estrés. Y la verdad es que cuando uno explota por lo que fuera, o sea, estamos viendo a dos individuos con mucho estrés que se encuentran en un conflicto y que ciertamente es muy difícil y cuesta mucho para uno y para el otro decir, vamos a dejar esto hasta aquí, Ay, sí. sigue tu camino. Bastante o sea, difícil. ¿cómo podemos lidiar con eso? Porque el conflicto quizás llega de la manera menos esperada, o sea, usted no lo está esperando, pasó algo, pero con la carga de estrés que vengo arriba, exploto. ¿Cómo puedo controlarme?
Mira, hay uno que siempre se calienta primero. Hay alguien que siempre tira primero, Mecha insulta corta. primero. El mecha Mecha corta. corta. Entonces, el otro, el que todavía no ha estallado, tiene que entenderse, mira, yo no estoy en una buena situación porque ninguno lo estamos. Todos, como dijiste, estamos en pandemia, en problemas económicos y todo lo que conlleva. Entonces, debo entender que el otro también está atravesando su día, también está con ese problema. Y hay una herramienta muy importante, entender que yo no estoy por encima de nadie. Hay gente que dice, hay que ser humilde, hay que irse por abajito. A mí no me gusta decir eso. A mí me gusta decir, bueno, si Wendy y yo tenemos el mismo problema, tenemos un problema entre las dos, ella y yo tenemos que tenernos el mismo respeto porque merecemos la misma dignidad. Así como yo no la voy a insultar a ella, así como yo me siento mal, pero yo sé que ella es una mujer que merece respeto, así yo espero eso del otro lado. Entonces, si estamos al mismo nivel, si yo no tengo que irte a pisotear, si tú no eres un servil, si tú no eres menos que yo, porque eres prieto, pobre, qué sé yo, cuántas cosas, entonces yo entonces te trato con ese respeto y con esa, entre comillas, humildad. En ese sentido, y perdón que te interrumpa, que este trato, la asertividad al momento de comunicarnos, leía recientemente acerca de los lenguajes del amor y que todos los seres humanos, hay 5 formas básicas, ayúdame y corrígeme por favor. Entonces hablaba de que muchos en un momento de dificultad prefieren tocar, otros hablar, otros no hablamos, yo me incluyo en ese grupo. Entonces, ¿cómo yo entender cuál es el tipo de lenguaje del amor que le corresponde a la otra persona y cómo, si yo soy de las que prefieren no hablar y tú eres del que prefiere que te toquen, podemos llegar a un punto medio? Y si yo entiendo que cuando tú me tocas me estás agrediendo. No, y hay provocación. Y una provocación. Y eso es un tema. Mira, eso es un tema. Irnos al punto de la asertividad es muy apropiado. Lo primero es que yo debo hablar desde mí, lo que yo siento y lo que yo quiero. O sea, yo me siento mal contigo, Liz, porque vi que llegaste tarde y sabía lo importante que era llegar temprano. Ahí no te he insultado, ahí no te he dicho malas palabras, ahí te he dicho lo que siento y ahí te he dicho cuál era mi expectativa sobre ti. Y entonces cuando tú vienes y me das una respuesta en ese mismo tenor y me dices, oye, yo también me siento mal, lo que pasa es que me pareció un tapón, ya el conflicto se va dirimiendo de una manera pacífica. No es lo mismo que decir, tú me tienes harta de llegar tarde. Claro. A ti te tienen como tal cosa y tú lo que eres una irresponsable. Es diferente. Sin embargo, los sentimientos al parecer son los mismos. Y otra cosa es entender eso de los lenguajes. Hay personas que prefieren resolver el conflicto primero, después de bajarse, después de sentirse tranquilos. Hay personas que prefieren irse a caminar. Entonces, ahí pero esos son los menos, doctora. Vienen parejas donde, porque, viene pareja donde a mí me dicen, óyeme, pero es que cuando se presenta un problema, ella lo que coge y se acuesta o se baña. No, pero bien. Pero eso es su manera. No, pero eso es maravilloso, porque también hay un bloqueo, pero eso casi no se estila. Aquí nosotros somos como explosivos, impulsivos. Amiga, créame que de manera natural el dominicano como que reacciona. Y sobre todo hay una provocación. Como yo te estoy hablando, ven, escúchame. Atiéndeme. Entonces, siempre hay uno que cuando tú evitas eso, siente que hay una indiferencia y molesta. Sí. Esa persona con regularidad se siente por encima, se siente que él es que traza la pauta. Mira, en este momento que vamos a discutir, porque lo digo yo, entonces esa persona necesita como una dosis de humildad, necesita saber que el conflicto se va a dirimir cuando los dos se pongan de acuerdo. Mira, por ejemplo, el gobierno está en diálogo. Se hizo una agenda, se invitó, se confirmaron, o sea, vamos con tiempo a una mesa donde nos veamos todos de frente. No es decir, yo voy a hacer un diálogo y va a ser tal día. No, y se va a hacer lo que yo diga. Y se va a hablar de tal tema. No solo eso, sino que ya que tomas como referencia el diálogo nacional por las 13 reformas actualmente, salen del diálogo, luego siguen en una actitud de conflicto, pero que además con la posición de que, número uno, mi verdad es la absoluta, esto es lo que va, que es lo que señalas de esta forma de ego que muchas veces existen en las relaciones interpersonales, pero además el hecho de hay una posición que está pacífica y la otra que no quiere mediar. ¿Cuál es el punto acá? Ahí hay en lo personal y también en lo político, ya en las grandes esferas.
hay que entender que cuando hay un conflicto se evidencia la necesidad que yo tengo de la otra persona en mi vida. Si tú y yo tenemos una discusión y yo entiendo que la relación terminó, no tengo que hablar contigo. Si el gobierno entiende que puede hacer todas las reformas y todas las cosas sin la participación de los otros partidos, de la sociedad civil, no hace ningún diálogo. Es O sea, cierto. cuando tenemos un conflicto decimos, esa persona es importante para mí, ese hijo es importante para mí, esa pareja es importante para mí, ese amigo es importante para mí. Entonces lo que diga, lo que aporta, sus posiciones, sus ideas, también necesitan que yo le ponga atención, porque esa persona yo le debo dar el sitial que tiene en mi vida. Claro. Recomendaciones, doctoras, ya para finalizar, sobre todo de cuando surge el conflicto de gente que no se conocen. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Primero, claro. calma. Nadie anda con una botellita de calma en el carro ni en el bolsillo, pero tenemos que acudir a la calma. Entender, segundo, que no es el último momento de nuestra vida, que es un momento y que debemos hacer que se resuelva y que pase para que sigamos con nuestra agenda. Y tercero, señores, a veces nuestra manera de reclamar nuestro derecho es la manera de perderlo. A veces tengo todo el derecho, sin embargo, uso una manera, una actitud, unas palabras que nadie me pone caso, que la gente lo que quiere es salir de un tirón. Así es, muchísimas gracias a la doctora Carmen Ramírez por esas informaciones y sobre todo a todos los que nos escuchan y nos ven. Qué bueno que usted va quizás en un tapón, pero para que sepa sobre todo, y lo decía por ese punto, de cuando usted está atravesando un estrés, que quiere llegar a un lugar y tiene un conflicto, calma, siga, que la vida continúa.